Vale, o sea, que tú te pones documentales de crímenes para relajarte. Exacto. Pero luego coincide que tú ves en una película cómo matan a un perrito y te quedas absolutamente traumatizada durante 4 semanas. Efectivamente. Muy buenas, yo soy Yayo. Y yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, un podcast hecho por 2 personas que odian trabajar con todas sus fuerzas, pero que son lo suficientemente estúpidas como para tomar la magnífica decisión de tener un trabajo ordinario y, a mayores, efectivamente, el trabajo de hacer un podcast. Ya, es que la verdad ahí muy listos no fuimos, ¿eh? La verdad que no. Sí, es que ¿cómo puede ser que cayéramos en la trampa de odiar trabajar y de alguna manera, sin que nadie nos amenazase con un disco de Rosalén, haber elegido por nosotros mismos trabajar el doble? Es que yo creo que deberíamos igual de replantearnos nuestro modelo de toma de decisiones. Ah, sí, ese modelo con el que tomamos la decisión de hacer lo primero que se nos pasa por la cabeza sin pensar más de 2 segundos en lo que supone ni en sus consecuencias. Efectivamente, ese modelo. Que a todo esto, si pudieses elegir el que te diera la gana, ¿cuál sería el trabajo de tus sueños? Mira, es que yo en mis sueños no trabajo, solo me dedico a ser multimillonario. Ya, tiene sentido. Y bueno, en fin, después de estas tonterías deberíamos de empezar ya, ¿no? Sí. Con este capítulo. Bueno, ¿os acordáis que la semana pasada dijimos que teníamos una sorpresa especial al final del capítulo, ¿no? Bueno, pues esa sorpresa es que por primera vez vamos a hacer un evento en directo, el 30 de octubre en Madrid. Sí, con Estación Podcast. Sí, y va a ser un capítulo especial, ya os iremos diciendo poco a poco de qué. Pero bueno, se van a vender entradas, hay un aforo limitado, esperamos veros a el máximo número de personas allí y bueno, va a ser eso, en Madrid el 30 de octubre. Sí, por Halloween, así que tendrán relación nuestros casos con eso. Seguramente. Y nada, esperamos que nos vengáis a ver, que por fin os podemos conocer en persona. Sí, y así por fin nos vais a poder poner cara más así como de cerca, ¿no? En directo, sí. Sí. A ver si nos asustáis mucho. A ver qué tal. Esperamos no hacer mucho el ridículo. Sí, a ver, vamos a hacer el ridículo. O sea, está bien ir allí para vernos hacer el ridículo. Sí, además no sabéis el proceso que tuvo que tener Coral para convencerme a mí de hacer algo así. Fue complicado porque Yayo es la persona más corta del universo, entonces va a pasarlo mal. Y aunque solo sea por verlo pasar mal, va a ser divertido. Merece la pena. Va a ser mi venganza por todo el sufrimiento que me ha hecho pasar. Ay, sí, lo voy a pasar tan mal. Pero bueno, va a ser muy guay. Tenemos pensado hacer algo como muy divertido. Sí, mi venganza por todos tus vaciles. Exactamente. Así que nada, nos hace mucha ilusión si nos venís a ver. Sí, nada, ya digo, en cuanto tengamos como un poco más de información lo iremos colocando por algún capítulo y por aquí por la cajita de descripción y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y ya os contaremos. Va a ser genial ese día en el que nos creamos superestrellas. Sí, a ver, yo sinceramente no creo que se vendan ni la mitad de las entradas que quién nos va a querer ver a nosotros. Bueno, hay que tener fe. Pero eso bueno, es lo importante. Sí, nunca se sabe. Y bueno, nada, cuando quieras empezamos ya, ¿no? Con el capítulo. Sí, empiezas tú. Sí, menos mal, Dios, como me gusta empezar a mí. Es que es como que ya me lo quito de delante, ¿sabes? Vale, claro. Pues yo estoy deseando contar mi caso. Si quieres lo cuento yo antes. No, que mi caso es muy guay. Vale, venga, dale. Bueno, no me suena. Es que ahora lo estoy viendo. Y no, es que yo siento que no lo conoces. Vale. En plan, tampoco es que tenga prueba ninguna, pero yo siento que es así. Entonces, ¿hasta qué punto...? Lo que tú sientes no es completamente la realidad. Exactamente, no, es que es así. Es que... Sí, me parece bien. Bueno, pues vamos allá con mi caso de hoy, que es uno de esos casos en los que voy a poder opinar con un poco más de criterio del normal, cosa que tampoco es muy difícil, la verdad, por otra parte, porque en este podcast todos sabemos que nos encanta hablar sin tener ni puta idea. Bueno, cada vez investigamos un poco más. Bueno, esa ya viene siendo tu opinión. Yo cada vez investigo más en Wikipedia. Pero bueno. A todo esto ya entenderéis a qué me refiero, ¿no? Con lo de que voy a poder opinar con un poco más de criterio. Pero de momento vamos a poner un poquito de contexto en la historia. Porque el nombre del paisan ya lo estáis viendo en el título. Vale. Mi protagonista se llama, efectivamente, como veis, Nils Hogel, que ya sabes que mi alemán está, la verdad, que un poquito oxidado, ¿no? Últimamente. Así que es probable que me esté inventando un poco la pronunciación de este nombre. Podría usar el traductor de Google, pero siento que como que tengo que reservarlo, ¿sabes?
Como que Para tengo que ocasiones reservar. especiales. Sí, para ocasiones más especiales que esta, como cuando digo el nombre, pues yo qué sé, de un chiquito de Burundi, de repente, ¿no? Y cosas así, pero no en alemán. Que Vale. no es tan complicado. Bueno, el caso es que Niels nació en 1976 en una ciudad costera de lo que entonces era Alemania Occidental. Y que hoy en día, bueno, pues sería simplemente Alemania, ¿no? Porque esto ocurrió, claro, antes de que se reunificaran las dos Alemanias. Bueno, pues nació concretamente en una ciudad que se llamaba, es que igual me debería de haber puesto un poquito en la boca, Wilhelmshaven. Que bueno, quizás este sí que era un buen momento, ¿no? Para usar el traductor de Google. Pero bueno, oportunidad perdida, supongo. Como tú, Coral, cuando la vida diariamente te ofrece la posibilidad de recuperar tu dignidad con los hombres, pero tú insistes e insistes e insistes en hacer el ridículo. Pero quieres dejarme en paz. Es mi venganza por el evento en directo. No Ya. te lo voy a perdonar Bueno, nunca. Sí, te entiendo. Vale, pues Niels venía de una familia aparentemente normal. Quiero decirte, no hay grandes dramas aquí en su infancia, ni violaciones, ni ninguna cosa así rara, ni familias desestructuradas, ni movidas de esas. Vale. El padre de Niels era enfermero y su madre era asistente legal. Signifique lo que signifique eso. Además tenía un hermano mayor que, bueno, hacía pues el tipo de cosas que hace un hermano mayor, supongo, como hacerle Tocar los cojones. Claro, hacer la vida completamente imposible a su hermano pequeño, por ejemplo. En fin, lo típico. Los que tenemos hermanos mayores sabemos de lo que estoy hablando. Bueno, pues la abuela de Niels también había sido enfermera, ¿no? En sus tiempos mozos. Y eso, sumado al hecho de que el padre de Niels era enfermero, pues te puedes imaginar que quiso estudiar Niels cuando terminó el instituto, ¿no? Mecánica cuántica avanzada. Exacto, enfermería. En este caso, Coral, no te equivocas. Si estabas pensando en enfermería, si estabas pensando en mecánico cuántico, pues sí, estás un poco desubicada en la vida, ¿no? Y bueno, de ahí lo que te decía antes de que iba a, pues, como poder opinar un poquito con más criterio de lo habitual, porque esto tiene relación con el mundo sanitario Vale, en general. vale. Bueno. Me Pues- lo lía, cuando dijiste eso. Hombre, tú ya, claro, tienes una calle aquí en este podcast. Vale, pues Niels pues terminó de estudiar enfermería en 1997 y ya al momento, pues yo qué sé, se puso a trabajar, ¿no? En diversos hospitales. Hasta que llegamos al primero importante de todos ellos. Porque hasta ahora trabajaba en plan, imagínate, un día en no sé dónde, otro día en no sé dónde y ya. Pero no tenía un contrato como tal, porque era como de prácticas. Y el primer hospital como grande en el que empezó a trabajar como ya con un contrato de verdad fue en el hospital de Oldenburg. Acordaros de este nombre, porque no lo voy a volver a repetir mucho más. Y preparaos porque a partir de aquí empiezan a pasar cositas raras de las típicas de este podcast. Vale. Bueno, pues cuando Niels empezó a trabajar en ese hospital, sus compañeros decían de él pues que era un enfermero súper bueno, que siempre saludaba, que era mazo de majo, ¿no? Con los pacientes, que era eficiente y que se notaba que ser enfermero era su vocación. Bueno, a ver, quiero decir, ya me entendéis. Esto en un escenario completamente imaginario en el que la vocación no es algo ficticio que se ha inventado algún ser despreciable para colarnos la ilusión de que trabajar es algo súper guay y no la mayor de las torturas a las que estamos sometidos como sociedad. Claro, que tú digas que tu trabajo no está mal no significa que no prefieras quedarte en casa, pues como decimos siempre, analizando el tono de blanco de la pared. Es que es siempre mucho voy a mejor. preferir eso. Es mucha mejor opción. Y nunca, es que claro, nunca está de más analizar la tonalidad de blanco de tu pared. Claro, Claro, porque dices, un día te parece blanco roto, otro día te parece un poco más amarillento, otro día de repente más blanco. es Bueno, verdad. Y mucho mejor eso que irte a madrugar a un trabajo donde cobras por tu tiempo. Exactamente. Uf, qué duro. Y que no cobras nunca suficiente dinero. Nunca es suficiente, da igual lo que te paguen. Nunca Te será pagan suficiente. 25.000 euros al mes. ¿De qué? ¿No? Pero te los pagan. No es suficiente. Por tu tiempo. ¿De qué? Bueno, basta de sufrir. Ay, es que cómo odiamos trabajar, ¿eh? El caso, pero luego tenemos dos, o sea, un podcast y un trabajo. Es que, Ya, es que no ves, es son cosas verdad. que no tienen sentido. Va. El caso es que Masoquismo. Niels en este hospital trabajaba concretamente en la UCI cardíaca, ¿no? Como una de cardio. Es decir, en un servicio en el que quieras que no, pues va a morir gente, ¿sabes? Porque, quiero decir, habitualmente, porque es
un servicio, bueno, en eso, en el que muere gente normalmente. No es como si trabajas, pues yo qué sé, en pediatría, que gracias a Rihanna no es un sitio en el que los pacientes pues mueran normalmente, ¿no? Solo jodería. Ya. Y este dato es importante, así que quedaros con él. Vale, nos lo apuntamos. Sí. Bueno, pues pasa el tiempo y Nils pues estaba viviendo su verdad sanitaria en este servicio, haciendo un poco pues las cosas típicas de un enfermero, ¿no? Como tomarte un café según empieza el turno, pase lo que pase, para no ser marginado como el rarito que no toma café o estar sometido al riesgo constante de robo de tus bolígrafos y tijeras. Con lo del café hablas de ti, ¿verdad? Que empezaste a tomar café Absolutamente. para socializar. Para no ser el rarito que no toma café, que lo fui durante mucho tiempo. En plan, ¿tomas café? No. Ah, vale. ¿Sabes? Nos vamos sin ti. No, es que la gente en plan te juzgaba. Y yo luego me di cuenta, cuando yo empecé a tomar café, y me fijé en que luego venía una persona nueva, en plan que claro, no sabía muy bien la norma social del café, y le decían, ¿quieres un café? Y decían, no, yo es que tomo más Colacao. Y la gente decía, ah. Es que ¿en qué momento estuvo bien ser adulto y dejar de tomar Colacaos? No debió de llegar nunca a ese momento en nuestras vidas. No lo entiendo. ¿Y en qué momento hemos normalizado que hay que tomar café? En plan, basta, no me gusta el café. En plan, lo tomo porque también, claro, quiero sobrevivir, ¿no? En plan, si me levanto a las 7 de la mañana no me quiere venir bien no tomarlo. Pero de verdad, o sea, en plan... Es que decir, vamos a tomar un café, ¿por qué no dices vamos a tomar algo? Un Steve. ¿Por qué tienes que presuponer que a mí me gusta el café? No. Porque me estás como obligando, en cierta manera. Pero he de decir una cosa, y es que prefiero mil veces el rarito que no toma café a ser el rarito de los tés. Que claro. En plan, tú imagínate que te dicen, ¿quieres un café? No, ponme mejor un té verde. Vete a tomar por el culo. ¿Sabes? Para empezar no va a haber. Seguramente no va a haber en el servicio. En plan, no. Prefiero mil veces el rarito de los no cafés. Yo tuve una temporada que tomaba té. No, ya, yo también. Para hacerme la interesante. Pero hasta que dejé de ser el rarito de todo eso. Y ahora es el rarito del café. No, ahora yo ya estoy inmiscuido de pleno en el café, claro. En Pero el momento tomas café por obligación. Sí, por supuestísimo. Bueno, da igual, vamos a dejar esta conversación aquí, Bueno, por favor. El caso es que pasa el tiempo, ¿no? Tal, y pasaron los años y de repente nos ponemos en agosto del año 2001. Ya mira cómo pasó, ¿no? Sí. Un día de ese mes de agosto, quiero decir, del año 2001, los médicos y enfermeros que dirigían el hospital de Oldenburg tuvieron una reunión con el personal de la UCI cardíaca en la que trabajaba Nils. Y el propio Nils participó, ¿no? de esa reunión, o sea, estaba allí presente. Y nada, pues allí comentaron que había un inusual aumento de muertes en ese servicio. Ya, es que tal, bueno. Y no solo de muertes, sino que también había como un mayor número de reanimaciones. En plan, como que era muy raro que de repente todo el mundo entrara en parada y hubiese que reanimarlo, ¿no? ¿Sabes? Quiero decirte, toda esta gente, ¿no? Pues eso, entraba como en parada cardíaca y algunos conseguían salvarse y otros pues morían. Pero que cada vez, quiero decir, había un mayor número de este tipo como de situaciones de emergencia y que no era algo habitual que aumentaran tanto en tan pocos meses. Sí, que dijeron, ay, qué desgracia, Claro. ¿por qué nos está pasando esto? Claro, y tuvieron una reunión de en plan, oye, mira, aquí qué está pasando. De repente pasamos de tener 12 reanimaciones a tener 45. Algo pasó aquí. Vale. Y bueno, entre todo el equipo, pues estuvieron analizando qué estaba pasando y cuáles eran las posibles soluciones. Pero la movida es que se daba la casualidad de que el 58% de los incidentes, o sea, quiero decir, de las reanimaciones y de las muertes de pacientes, se daban en turnos en los que trabajaba Nils. O sea, más de la Vaya. mitad de ellos. Y el chaval no estaba la mitad de los días allí tampoco, ¿sabes? Ya. Casualidad. Que a ver, supongo que no se lo dirían tan directamente. Dirían en plan, pues por equipos de trabajo, el equipo formado por tal y tal persona recibe el 58% de estos incidentes. El equipo formado por tal y tal el 20%, etcétera. Pero bueno, me imagino que sería algo así, vaya. Pero a ver, era un poco canteo. Y cuando Nils escuchó esos datos, pues se puso como muy nervioso de repente. Así que se fue a casa y cogió una baja por enfermedad. Creo que por ansiedad o algo así, porque como que le pareció en plan, hostia, algo estoy haciendo yo mal para que de repente me muera tanta gente. Vale, sí. Y estuvo de baja, durante 3 semanas, porque la ansiedad que le produjo escuchar todo eso, pues como que no le quiso venir bien. A ver, no es normal que se te muera la mitad de la gente en tu turno. Claro, exactamente. O sea, como que igual de repente no te quiere venir bien, ¿no? Escuchar todo eso.
Vale, pues pasaron esas 3 semanas en las que Nils estuvo de baja. ¿Y qué te crees que sucedió en ese tiempo? Que vino Manu Ríos por allí a hacer una visitita al hospital para coger inspiración para su nueva serie de Netflix. Estás muy equivocada, Coral. Tienes demasiada imaginación. Y eso nunca hubiese sucedido. Es que céntrate un poquito. Vaya, ¿cómo soy? Lo que realmente ocurrió en esas 3 semanas es que solo 2 pacientes murieron en todo ese lapso de tiempo. Vale. Que es un número muchísimo menor de lo que de lo que había ocurrido en los últimos meses, que morían, imagínate, 10 personas cada 3 semanas, no 2. Y claro, en verdad esto es algo bastante extraño, ¿no? Pero claro, yo qué sé, los directivos del hospital tampoco tenían ninguna prueba de que estuviese relacionado con Nils de alguna forma, igual cuadró así. Que ingresaron pacientes un poco más graves o más mayores o lo que sea, y justo en esas 3 semanas, pues no. Las pruebas, tu intuición. Sí. Cuidado con eso, la intuición, qué importante. Súper importante. Sí. Tu intuición te lo dice, es la realidad, está ocurriendo. Pues pero ya digo, ellos no tenían una prueba de que estuviese relacionado con Nils de alguna forma, así que para evitarse líos decidieron simplemente mover a Nils de servicio. Concretamente lo trasladaron a la sala de anestesiología, que bueno, yo creo que aquí en España en todos los hospitales se conoce como despertar, pero ponerlo en comentarios, porque es que yo, claro, en donde saqué esta info ponía sala de anestesiología y dije, pues yo qué sé, igual se llama así en más sitios. Vale, pues allí lo trasladaron a finales del año 2001, pero poco duró la cosa porque el jefe de servicio de anestesiología empezó a sospechar de Nils, al poco además de que lo trasladaran allí, porque casualmente Nils, desde que empezó a trabajar allí, estaba siempre presente en situaciones de emergencia de pacientes. Que oye, pobriño, podría ser, ¿no?, que simplemente le tocara a él tener que atender a pacientes que entran en parada cardíaca o lo que sea, ¿no? Yeah. Cosas de ese estilo. La verdad que Nils tenía muy mala suerte en la vida. Casi tanto como tú con los hombres, Coral. Oye, que no tengo mala suerte. Tienes muy mala suerte, No. Coral. Bueno, el caso es... Es que nadie está a mi altura, ya yo. Eso es verdad. Entonces, claro, tú Nadie está a 1,50 m. Bueno, el caso es que como el jefe de servicio sospechaba que Nils tenía algo que ver en que hubiese tantas emergencias de repente, no solo en las que muriese gente, simplemente emergencias, pues decidió enfrentarse a él y plantearle una especie como de ultimátum a Nils para librarse de él. Le dio 2 opciones. O lo trasladaban a la unidad logística del hospital, en donde se encargaría pues solo de trabajos pues logísticos y físicos, como mover pacientes por el hospital en camilla, en plan bajar a alguien a radiología, yo qué sé, movidas de ese estilo, ordenar el almacén de folios. A ver, también te digo una cosa, es un poco raro que tú sospeches que está matando a gente y le pongas en otros trabajos. ¿No se te ocurrió A ver, que a lo mejor esto es una locura, ¿denunciar? Sí, pero te puedes imaginar por qué no lo hizo, ¿verdad? Ya. Claro, al final estarías reconociendo que en tu hospital ha muerto gente en manos de uno de tus trabajadores. Ya. Y como hospital, ¿cómo quedarías? Como el puto culo. Entonces dicen, pues por si acaso, no es la primera vez que pasa esto. Ya hemos contado un caso de otro enfermero, precisamente Charles Cullen, que pasó exactamente lo mismo. Fue zafando, porque, claro, no vaya a ser que se entere la gente de que en ese hospital hay un asesino. Y Hombre, quedamos mal. es que... Pero a ver, no sé qué priorizar. Digo, En fin, mejor tener al asesino ahí colocando folios. digo yo. No Pero bueno, sé. le ofrecieron eso o que se pirara del hospital llevándose 3 meses de sueldo, de regalo, en plan, ¿sabes? Me refiero, imagínate, se va hoy, pues durante 3 meses iba a seguir cobrando. Muy bien, vete a otro hospital a matar gente. Exactamente. Y a mayores, lo más fuerte de todo, un par de cartas de recomendación escritas por la jefa de enfermería y el jefe de servicio. Genial. Venga, tú vete sin molestar. Nosotros te escribimos, te damos el dinero que quieras, tú solo vete. Y ya lo haces en donde tú quieras. Nosotros lo hacemos así, aquí no ha pasado nada. Y es que encima, con esas cartas, garantizas que lo vayan a contratar en otro sitio. O sea, en plan, tienes cartas de recomendación. ¿Que quién tiene cartas de recomendación? Yo no tengo ninguna. No. No, En plan, tú mata, pero aquí no. En plan, tú eres libre. Claro. Pero en nuestro hospital está feo. En otro hospital. En otro bueno, en otro... En si no te este- pillan, mientras no te pillen.
no nos quiere venir nada bien en No. que mates gente, mata en otro. La Claro. verdad, si no te importa, si no te viene bien. Y si no, coloca folios. Exactamente. Archivadores y esas cositas ya te encargas tú. Es que literalmente fue así como ocurrió. Bueno, y claro, evidentemente con esas cartas de recomendación, pues eso, tenía como muy fácil ser contratado en cualquier hospital. Y entre eso y que le regalaban pues 3 meses de sueldo así por la cara, pues aceptó esa opción. Sí. Antes de que sea trasladado a un servicio en el que apenas iba a tener contacto con los pacientes. Y claro, como él era tan vocacional. Y bueno, a mayores el hospital pues se libraba de Niels y del aumento injustificado de reanimaciones y de muertes que, a ver, al final también afectan a tus estadísticas como hospital y supongo que recibirás luego menos recursos, tal. La verdad que no tengo ni idea de si era un hospital privado o público, pero creo que era privado. A ver, yo quiero pensar bien en este caso, bueno, bien, un poco bien, y pensar que en realidad no creían que lo hiciese queriendo, sino que pues era Que como eran chapuzas. un poco chapuzas y que hacía todo mal y que al final pues... A ver, podría ser, igual eres un mal enfermero. Yo conozco mal varios enfermero, así. Exacto. La verdad, conozco literalmente... No. Conozco a uno en concreto, estoy pensando en uno en concreto que perfectamente le podría ocurrir y no lo hace a propósito. Pero Claro, a ver, si eres cometes un inútil. montón de negligencias y no se te da bien realmente tu trabajo, te puede pasar. Sí, porque hay gente que es muy inútil en la vida en Sí, general. a veces te cruzas con gente inútil y dices, a ver, es lo que hay, o sea, piensas a veces selección natural, pero no funciona tan así. Es que así encima esta gente, por ejemplo, que yo digo tiene enchufe. Pues hay mucha gente que es así y que tiene enchufe. sí, y no te queda más remedio que convivir con el planeta Exacto. y aguantar a gente idiota. Bueno, pues de esta forma, en octubre del año 2002, a Niels le da una carta de recomendación en la que se destaca su ética de trabajo, ser una persona diligente y autónoma, haber actuado prudentemente y de manera objetivamente correcta en situaciones críticas y que tiene devoción y conducta cooperativa en su trabajo. Literalmente ponía esto, ¿eh? Pero Bueno. dijeron devoción, pero no dijeron devoción por qué. Puede ser devoción por la muerte y ahí queda en el aire. Eso también es así. Bueno, en fin, como puedes ver, ya digo, los de ese hospital han de saber un poquito dónde está su lugar. Sí. Que no lo saben y alguien se lo debería decir. Ya, es como cuando pones en el currículum inglés. No estás poniendo qué tipo de inglés, o sea, no Claro. estás poniendo el nivel. Tú puedes saber los números en inglés. No, y puedes ¿Sabes? poner incluso el nivel comparado con tu tatarabuela de 125 años. Que claro, puedes decir nivel profesional. Claro, en su comparación, pues igual sí. Pero bueno. Pero bueno, así a lo tonto, pues le encasquetaron el marrón de tener contratado a Niels a otro hospital. A uno que se llamaba Clínica del Menhorst. Que bueno, pues estaba en la ciudad con el mismo nombre. Que no voy a volver a repetir porque aún tengo un poco de dignidad propia, la Bueno, verdad. esa también es tu opinión. Bueno, allí empezó a trabajar en diciembre del año 2002 e iros preparando porque en este hospital es en donde ocurrió, bueno, pues como el momento más turbio de todo este caso. Pero bueno, antes de llegar a eso, vamos un poquito por orden. Como Niels llegó a trabajar en este hospital gracias a las cartas de recomendación de sus anteriores jefes, pues te puedes imaginar que el servicio en el que lo contrataron era el mismo de donde estuvo trabajando en el hospital anterior, es decir, en la UCI cardíaca. Ya. Y bueno, pues yo qué Miedo. sé, fue pasando el tiempo y la verdad que Niels estaba ganando poco a poco la fama de ser uno de los mejores enfermeros de todo el hospital. Mejores enfermeros de todo el hospital. Todos sus compañeros hablaban pues maravillas de él porque era súper majo, amable con los pacientes, pero sobre todo porque era el típico compañero... ¿Que tomaba café? Seguro que influyó. Si no hubiese tomado café, dirían, es un rarito. Pero como tomaba café, pues... No, pero decían, era el típico compañero que sabía cómo actuar muy bien en situaciones más complejas de lo normal, en situaciones de emergencia. Que tenía sangre fría. No tanto eso, sino que te fiabas de él, ¿sabes? Era como que, yo qué sé, siempre te viene a tener bien un compañero que sabe actuar ante emergencias Sí, o más cosas resolutivo. así. Más que resolutivo, es que tenía conocimientos. Tú decías, ay, Dios, en plan, a mí me tiene pasado de estar con una enfermera, pasa algo y tú la ves hacer cosas y dices, Dios, qué bien me puedo fiar de que si pasa cualquier cosa, aunque yo sé también hacer el trabajo, mi compañera lo sabe también o mucho mejor que yo seguramente. Entonces Vale. te fías de ella, de que puede hacer bien tal. Pues pasaba lo mismo con Niels. Es como que te da más seguridad trabajar con él en ese aspecto. Porque Bueno, siempre... A ver. Claro.
Pero claro, pasan los meses y lo que al principio era algo positivo a destacar pasa poco a poco a ser ya un poquito raro. O sea, es que tú ponte situación. Tú llegas a trabajar a un servicio y de repente cada vez que está un compañero determinado, hay una parada cardíaca, un paciente que pierde la consciencia sin motivo, hipoglucemias, así como out of nowhere. Me refiero, venga a pasar cosas todo el rato cada vez que este chiquito estaba de turno, que a mí ya me jodería, ¿sabes? De repente vas de turno de tarde un lunes y te cuadra quedar con que esté este paisano y dices, joder, ya me va a tocar seguro. En plan, dirías, ya me tocó con el gafe, el que siempre le tocan las paradas a él en su turno. Entonces estás como más agobiado. Y claro, si te cuadra estar con él y no lo conoces de nada, pues al principio dices, Dios, qué guay que supo actuar súper bien ante esta parada cardíaca de este paciente o cosas así, ¿sabes? Pero cuando llevas 25 turnos con él y en los 25 turnos este chiquito tuvo un paciente que entró en parada y él supo salvarle la vida, al menos a alguno de ellos, pues igual empiezas a sospechar que están pasando cosas raras, ¿no? Porque dices, ¿por qué hay tantas paradas justo cuando está él? Y cuando están el resto, no. No sé, se me ocurre. A ver, siendo sincero, seguramente pues yo no me enteraría. Yo no me enteraría de nada porque la mitad de esos sucesos seguro que ocurrieron a las 9 de la mañana o movidas así y yo a esas horas lo siento muchísimo, pero soy un NPC, ¿sabes? Controlado por un ordenador que dirigen desde algún lugar ajeno a mi conciencia. Yeah. Pero bueno, que cualquier persona normal pues fliparía un poco, yo creo. Así que nada, fue pasando el tiempo y los compañeros de trabajo de Nils poco a poco fueron notando que los episodios de arritmias y de disminuciones repentinas de la tensión arterial aumentaron desde que Nils había empezado a trabajar allí, ¿sabes? Así que le fueron dando un poquito de lado, haciendo un poquito de vacío, la verdad. Yo lo que alucino es que lo des de lado, sospechando que es él lo que es gafe, pero me da igual. Y no hagas nada. En plan, vamos a intentar averiguar qué pasa aquí. No, pero sus compañeros se lo comunicaban a los jefes. Es decir, en plan, oye, mira, de repente este chiquito empezó a trabajar y ahí hubo 25 paradas desde que está él, ¿sabes? Es decir, se lo decían. Otra cosa es lo que luego ya hacían los jefes. Ya, pero si los jefes no hacen nada, @policía, no sé. Que tampoco Hashtag ayuda. Es que tampoco tú le has visto hacer nada y trabajas con él. Bueno, en plan, a ver. Puedes sospechar todo lo que tú quieras, pero tanto como para llamar a la policía y decir, oye, mira, este señor hace que... No sé, prueba. Es mucho más complejo. En plan, yo quiero decirte, por parte de los compañeros yo no digo nada. Distinto es los jefes, que te lo dicen varios compañeros. Pues tú sí que tienes que como jefe igual de repente grabar, investigar, ver... ¿sabes? Pero si ves que los jefes no te hacen caso, haz algo más. Es que tampoco lo sabes. No, ya, no lo sabes. Es como una percepción tuya. No, sí, pero a ver. Y no le ves hacer nada malo a él. Bueno. Que es lo más importante, porque si lo pillas, pero bueno, no te adelantes. Vale. Pero bueno, quiero decirte, lo que hacían los compañeros es que nadie quería trabajar con él. No se tomaban el café reglamentario con él, ni cambiaban turno, ni cosas así que se suponen como cosas de relacionarse con los compañeros en general, ¿sabes? Ya digo, lo hacía un poco el vacío. Pero ninguno de los jefes, como te decía, de ese hospital hacía nada al respecto. Porque, a ver, en el hospital anterior al menos habían tenido una reunión para analizar el hecho de que habían aumentado las muertes y reanimaciones y tal, ¿sabes? Sí, habían intentado por lo menos... Lo habían echado. Pero al margen de eso, por lo menos dijeron, oye, hubo este aumento, vamos a tomar... ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes? Pero es que en este hospital no hubo ni eso, no hubo ni una reunión, ni siquiera los jefes se dieron cuenta de que habían aumentado nada, ¿sabes? Sí. En fin, hasta que llegamos a un día clave, el 22 de junio del año 2005. Con la tontería, Nils llevaba ya trabajando 3 años en ese hospital. Bueno, pues ese 22 de junio del año 2005, Nils estaba de turno de tarde y tenía pues sus pacientes de UCI y tal, ¿no? Igual que sus compañeros enfermeros. Pero de repente, como ocurría habitualmente desde que él trabajaba allí, un paciente entró en parada cardíaca. Y en cuanto Nils se dio cuenta, fue corriendo junto al paciente y empezó a reanimarlo con la ayuda de una compañera suya, que también era enfermera, evidentemente, ¿no? Y a ver, estaban en la UCI cardíaca. Quiero decirte, no era raro que alguien tuviese de repente una arritmia que le provocara una parada cardíaca ni nada así. Pero bueno, el caso es que el paciente terminó muriendo y ni Nils ni su compañera pudieron hacer nada para reanimarle.
Vale. Y hasta aquí todo más o menos normal, pero ya digo, es algo habitual en este tipo de servicios y tal, y no sabes, o sea, quiero decir, todo esto si no sabes el contexto previo. ¿Qué pasa? Que la compañera de Nils sospechó que algo raro había pasado, porque media hora antes de que ese paciente entrara en parada, vio a Nils inyectándole un medicamento al paciente por vía intravenosa. ¿El qué? Pues en ese momento no lo vio, no se fijó. Además tampoco sospechó nada raro, ¿no? Porque quieras que no, pues no lo estás... o sea, quiero decir, le estás poniendo una medicación a tus pacientes. Ya, pero si ya en el hospital sospechaba un poquito de... Sí, hombre, pero quiero decir, él todo el día, o sea, quiero decir, en todos sus turnos le pone medicación a los pacientes. Lo que pasa es que sí que le llamó la atención porque era una hora un poco random, ¿sabes? Quiero decirte, la inmensa mayoría de la medicación se pone a horas bastante concretas, porque al final, si el médico coge, vaya a visitar al paciente y le pone pues un antibiótico 3 veces al día, pues tú se lo pones a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 12 de la noche. Y así con la inmensa mayoría, ¿no? de medicación. Si es 2 veces al día, pues a las 8 de la tarde y a las 8 de la mañana. Sí, que no le cuadraba. Pero claro, y esto ocurrió, imagínate, a las 5:20 de la tarde, por ejemplo. Que claro, es una hora como muy aleatoria para ponerle medicación a alguien. Pero bueno, yo qué sé, podría ser que el paciente tuviese dolor en ese momento y ahí sí que como que se lo pones a demanda cuando cuadre. Por eso tampoco la compañera es que sospechara nada. Pero bueno, como mínimo sí que le llama la atención, ¿no? En plan de, mira, le está poniendo esta medicación a este paciente, qué raro que no le toca nada ahora. Debe de tener dolor, pensaría, ¿no? Cualquier cosa, pero eso, como mínimo se fijó. La movida está en que solo media hora después le dio la arritmia a ese paciente. Y mientras estaban Nils y ella reanimando al paciente, la enfermera se fijó, en plan, porque ella estaba, ¿sabes?, con la mosca atrás de la oreja, se fijó que al lado de la cama había un cubo de basura con una caja, dentro de viales de agmalina, perdón, es que yo en mi vida escuché esto, que es un medicamento que parece ser que se usa para controlar arritmias, entre otras cosas, pero que no estaba recetado para ese paciente en concreto. No lo conocías eso. No, a ver, igual por el nombre comercial sí, pero la verdad que no tengo ni idea. Pero bueno, ya digo, parece ser que es para controlar arritmias y que es peligroso si se administra a alguien que no está teniendo una arritmia en ese momento ni tiene nada cardíaco, ¿no? Es como si, yo qué sé, tú tomas una pastilla para la tensión y tienes la tensión baja, te la va a bajar y es peligroso, ¿no? Pero si la tienes alta, perfecto, por lo mismo. Entonces, claro, entre que a ella ya le había llamado la atención lo de antes y encima durante la reanimación vio viales en la basura de un fármaco que nadie había recetado para ese paciente, pues la enfermera esta se quedó un poco como rayada, ¿sabes? En plan, acaba de morir un paciente y había en su box unos fármacos que no tendrían que estar allí y que podrían explicar la muerte de este paciente, que por cierto como que no tenía sentido que le diera una parada. En plan, imagínate, ingresó por algo cardíaco, pero una chorrada. O sea, no chorrada porque estás en la UCI, pero que en principio no deberías entrar en parada. Sí, te entiendo. ¿Sabes? Así que nada, toda rayada, la enfermera se fue a hablar con el jefe del servicio que había en ese momento para comentarle lo que había ocurrido. En plan, oye, vi estos viales, tal, ¿no? Y ese señor flipó un montón, evidentemente, y se lo comentó al director del hospital. Bueno, vale, bien. Y ahí, como ya tenían como pruebas más evidentes de que algo estaba ocurriendo con Nils, porque quiero decirte, hasta ahora simplemente sabían que el porcentaje de sucesos aumentaba cuando él trabajaba. A ver, es que en realidad no estás trabajando, no sé, con el fontanero Pepe. O sea, estás con una persona que también tiene conocimientos médicos como tú. Entonces sabe un poco, si la cagas, también cómo lo estás haciendo. Que no digo que se entere de todo, evidentemente, porque haría cosas pues más escondidas. Pero claro, sí que es más fácil que se dé cuenta de ciertos detalles. Y más si ya sospechaban un poquito. Hombre, claro, evidentemente. Pero bueno, el caso es que ya digo, hasta ese momento no la habían visto hacer nada raro, vaya. Solo tenían como ese aumento, ¿no? De muertes y de sucesos extraños. Vale. Pero como esto ya no era así, pues decidieron poner una denuncia en la policía de Delmenhorst. Bueno, bien, menos mal. Y bueno, obviamente la policía, en cuanto se enteró de este asunto, pues lo primero que hicieron fue interrogar a los compañeros de trabajo de Nils. Y claro, todos ellos comentaron el tema de que siempre estaba presente cuando pasaba algo malo o algún paciente, ¿sabes?, le pasaba algo extraño. Y siempre era el primero en llegar a las reanimaciones de toda esta people. Vale.
Y entonces la policía con esto se puso a investigar y descubrieron que el número de muertes que el hospital había tenido, ¿no? Se había duplicado desde la llegada de Nils en el año 2002. Y encima el 73% de esas muertes habían ocurrido en turnos en los que Nils estaba trabajando. Sorpresa para nadie. Es que a ver. Y no solo eso, sino que también descubrieron que la proporción de muertes por fallos cardíacos era como muchísimo mayor que los ocurridos por otro tipo de problemas. Que a ver, evidentemente, vuelvo a decir, era una UCI cardíaca, no van a morir de un dolor de pie. Pero es que la diferencia entre fallos cardíacos y el resto de patologías era abismal. Como 30 veces superior, ¿sabes? Pero bueno, esto en verdad eran solo como cosas que cualquiera con ojos en la cara vería, pero no era tampoco una prueba tangible ni nada así que pudiese ayudar a la policía a meter a Nils en la cárcel. Ya, es que hay cosas que a lo mejor son evidentes, pero necesitas algún tipo de prueba para demostrarlo. No, claro, evidentemente. No puedes ir junto de un juez y decirle, es que sospecho esto. Ya. Claro. Así que las autoridades simplemente encontraron pruebas de 4 sucesos en los que había participado Nils del total, ¿no? La mayoría de las pruebas consistían en declaraciones de sus compañeros de turno, diciendo que le habían visto coger determinado fármaco o que había registros, como en cámara, de cómo ponía un fármaco a algún paciente fuera de horario para poner la medicación, ¿no? Que es lo que te explicaba antes, la medicación que tenía recetada ese paciente. Y acto seguido no lo registraba en ningún sitio. O sea, quiero decirte, imagínate que Lorena tiene recetados 2 medicamentos y los 2 se tienen que poner a las 4 de la tarde, imagínate. Pues había pruebas de que Nils le había puesto a Lorena algo a las 5 de la tarde, cuando a esa hora no había que darle ninguna medicación a Lorena. Pero bueno, podría ser algo a demanda para el dolor, ¿no? Yeah. Pero si así fuera, ¿por qué no lo dejas registrado? En plan, le puse a Lorena paracetamol a las 5 de la tarde porque le dolía la cabeza. Sí. Y no había tal registro en ningún sitio. Entonces, pues estos son el tipo de pruebas con el que pudieron acusar a Nils de 2 intentos de homicidio y de 2 asesinatos. Uno de ellos, el 22 de junio de 2005, o sea, en el que le había pillado la compañera, ¿sabes? Pero la policía y todo el mundo sospechaba que en realidad eran muchísimas más las víctimas. Es que esos 2 tuvieron que ser muy evidentes. Hombre. Pero bueno, esto es lo que la policía pudo demostrar. Y de esta forma Nils fue declarado culpable y condenado después de varios juicios a 7 años y medio de prisión e inhabilitación de por vida. Vale. Y bueno, dirás, ¿y ya está? ¿Aquí se acaba todo? Obvio, te puedes equivocar, Coral. Igual que cuando creías que todos tus problemas iban a solucionar tiñéndote de rubia y lo único que conseguiste es verte muchísimo más guapa, de forma que ahora tienes un gasto mensual más que añadir a tu larga lista de dinero desperdiciado, el de la peluquería. Pues igual. Ya, claro, tú no puedes gastar en peluquería. No, yo en peluquería la verdad que poquito. Basta. Bueno, pues no, Coral, no se acaba aquí la historia, porque resulta que una vez en la cárcel a Nils como que se le soltó un poquito la lengua, ¿no? En plan, que empezó a hacer tú. Le dieron un poquito de Jagger y claro, se volvió Otro loco. más queriendo llamar la atención. Todo el rato. Entonces le contó a sus compañeros de prisión, pues que, claro, yo qué sé, empezó a contar cositas, quería llamar la atención, porque si hay algo que Nils y Pablo Motos tienen en común, es que a los 2 les encanta llamar la atención. Y precisamente por eso Nils se dedicó en los años que estuvo en la cárcel a contarle a todos sus compañeros sus hazañas salvando gente, pero sobre todo matando gente. Les decía, maté a... perdí la cuenta, no sé qué, ¿sabes? En plan, se lo inventó. O sea, le decía cosas y dijo textualmente, después de haber matado a 50 enfermos, dejé de contar. Madre mía, qué horror de persona. Claro. No, ¿y qué hacía? En plan, hoy salvo, hoy mato. En plan, ¿qué decisión tomaré hoy? Claro, en estillo mato. ¿Sabes? Es como lo que quería tomar él, ¿no? En una cafetería. Y él siempre iba por el camino de matar. La verdad, no sé por qué. Dios mío. Vamos, que la cosa, ya digo, no se había quedado en esos 2 asesinatos ni nada así, sino que seguramente habían sido muchísimos más en base a lo que les contaba a sus compañeros de prisión. La parte positiva es que cuando se chotó de todo esto, las historias llegaron a los oídos de los directivos de la cárcel. De forma que la fiscalía decidió reabrir la investigación alrededor de Nils, basándose en todas estas nuevas confesiones que habían llegado a sus oídos.
Pero a diferencia de la otra vez, la policía quiso analizar toda la trayectoria de Nils y no solo lo ocurrido en el último hospital en el que estuvo trabajando. Y menos mal. Menos mal que le dio por hacer un poco algo bien. Algo. Y fue así como llegaron hasta la clínica Oldenburg. Es decir, el primer hospital en el que había trabajado este chiquito y que os dije que recordaréis el nombre. Una vez allí interrogaron a los directivos del hospital y... Y los directivos, pues no sé de qué me hablas. ¿Quién es Nils? No, nunca estuvo aquí. Sí, el chico que se dedicaba a los recados, es verdad. Ese, el de los folios. Nunca estuvo con pacientes. Pues ese mismito. Joder. Pero bueno, sobre todo interrogaron a los compañeros de trabajo de Nils a lo largo de los meses en los que estuvo trabajando allí. Y de esta forma descubrieron absolutamente todo. O sea, lo del aumento en el porcentaje de muertes, la reunión que habían tenido todo el personal, la bajada en las muertes cuando Nils estuvo de baja y cómo después de eso lo echaron del hospital disimuladamente a cambio de darle cartas de recomendación y dinero. Ya. Bueno, obviamente, la policía ante esto presentó una denuncia en contra de los directivos del hospital por su comportamiento, lógicamente, pero al margen de eso les hizo pensar pues como que habría muchísimas más muertes que Nils habría cometido. Tiene sentido. Evidentemente. Así que tomaron una medida muy drástica, que es exhumar a todas las personas que habían muerto entre las dos clínicas en los periodos en los que Nils había trabajado. Dios mío. En los turnos en los que él trabajaba. Ya. ¿Sabes? En plan, si murieron 150 personas, 150, exhumamos. De hecho, ese fue exactamente el número. 150. Eran los que habían muerto, ¿no? En turnos en los que Nils había trabajado en ese lapso de tiempo, ¿no? Vale, sí. Que se dice pronto. Y encima, no todos estaban en Alemania, sino que algunos habían, ya sabes, sido enterrados en otros países, porque igual no eran de Alemania. Ya. Bueno, de los 150 muertos, solo pudieron exhumar a 83, porque el resto habían sido incinerados. Claro. Y la movida es que en la inmensa mayoría de los 83 cadáveres encontraron restos del mismo fármaco. Dios mío. Que es este del que hablábamos antes, que era un antiarrítmico, ¿no? Y que en dosis altas era peligroso porque podría provocar una parada cardíaca. Bueno, con toda esta nueva info, volvieron a sentar en el juicio a Nils. Primero, en 2015, acusándole de 2 asesinatos, basándose, bueno, pues como en otro tipo de pruebas que no tenían que ver con las exhumaciones, pero que cuyos informes, ¿sabes? Me refiero, ya tenían como pruebas para encasquetarle estas 2 muertes más, pero aún no tenían los informes de las exhumaciones, vale. Con lo cual aún no podían usar no eso. No sabían exactamente si sí o si no. Exacto. Y en este juicio se le sentenció a cadena perpetua ya. Y 2 años después, o sea, en 2017, fue cuando se le juzgó usando las pruebas recogidas gracias a todas las exhumaciones. A ver qué hay ahí. Y este juicio es el que más nos interesa porque aquí se le acusó de haber asesinado a 100 pacientes, fue lo que decían los informes, y de entre 34 y 96 años. O sea, que tampoco es que se fijara en un tipo de paciente concreto ni nada así, le daba un poco igual. Qué horror. En fin. Vale, pues en este juicio la fiscalía empezó a recitar cada uno de los 100 muertos. Y cuando terminaron y era el turno de hablar de Nils, se vino abajo y confesó que efectivamente sí que había ocurrido todo de lo que se le acusaba. Y fue aquí donde explicó su modus operandi un poco, ¿no? Y los motivos que le habían llevado a hacer todo eso. Para empezar, su modus operandi era el siguiente. Le inyectaba a los pacientes dosis excesivas de antiarrítmicos para que entraran en parada cardíaca, de forma que él pudiera aparecer en escena como si fuera una especie de héroe, reanimar al paciente y salvarle la vida. Pero el problema era que la inmensa mayoría de las veces el paciente se moría, porque no era tan buen enfermero, ¿sabes? Y en cuanto a los motivos, dijo literalmente: lo hice para ganarme el reconocimiento de mis compañeros. Muy bien. Cuando conseguía resucitarlos me sentía eufórico, pero cuando moría me deprimía y me prometía no volver a hacerlo. ¿Y no puedes simplemente obtener el reconocimiento salvándoles sin tú hacerles nada? Digo, ¿alguna vez te pasará? Pero es que es mucho más fuerte porque él se llegó a casar con una chica, ¿no? Y tuvo una hija. Pues cuando nació la hija, quería mantener esa euforia por el hecho de haber nacido su hija, y entonces mató a más gente como para seguir manteniendo como ese nivel de euforia en su cuerpo. Unas cosas, pero bueno, ya digo, en fin. Y cuando le preguntaron en el juicio por qué volvió a hacerlo, después de, ¿sabes?, de que dijera lo de que me prometía que no volvía a hacerlo, contestó: a veces por aburrimiento.
Muy bien. A ver, no sé, chicos, yo cuando me aburro me pongo TikTok o me pongo a ver alguna serie que ya he visto 48 veces pero que no encuentro motivos para pensar que no puede haber una 49ª vez, como Paquita Salas, ¿no? De repente se me ocurre. Pero bueno, cada uno lidia con el aburrimiento como puede. Eso es verdad. Pero a ver, mejor no que no sea matando. Sería un detalle. Sí. La verdad. Bueno, uno por uno fueron hablando en el juicio de los pacientes muertos y Niels admitió su responsabilidad de alrededor de 100 de ellos, aunque solo estaba completamente seguro de haber inyectado algo a 43, y como que no recordaba los nombres de 52 de las víctimas, pero dijo que era muy probable que hubiese sido él, pero que simplemente no se acordara de los nombres. Y luego hubo 5 que directamente negó haber matado, de todos los que le mencionaron. Supongo que porque se acordaría pues que ellos murieron sin que él hiciera nada. En plan, no, yo me acuerdo que Antonio López murió porque sí, yo no le hice nada. Pero de los otros, aunque no me acuerde de su nombre, seguramente sí que fui yo. Seguramente fui yo. A ver, si murió fui yo. Exacto. Si estaba en el hospital, seguramente Es también. que yo siento que fue un poco así el juicio. Dios mío. Y bueno, en cuanto a los muertos, esto en cuanto a los muertos, quiero decir, pero luego personas que consiguieran sobrevivir serían otros 50, que se supiera mayores. Por eso en total eran como 150 personas, ¿no? Pero seguramente hubiesen sido muchísimos más entre asesinatos e intentos de homicidio. Y bueno, Niels fue condenado a cadena perpetua en el año 2019. A todo esto, la fiscalía también intentó esclarecer cómo era posible que pudiera matar a tantísima gente sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando. Y a pesar de todos los indicios, ¿sabes?, que había de que algo así estuviese ocurriendo. A ver, es que estuvo en el otro hospital y en este 3 años. Es que es muy fuerte. En el otro no sé cuánto estuvo, pero en este 3... 1 año y medio. Pues a ver. A ver, es no heavy. sé, casi 5 años de tu vida matando gente. Y nadie hace nada, nadie se da cuenta y de nada. delante de todo el mundo. Claro. Ya, o no te quieres dar cuenta. En fin, pero como, bueno, eso se tendría que ver en otro juicio aparte, las 2 clínicas decidieron indemnizar a todas las familias de las víctimas para evitar el hipotético juicio, ¿no? Uf. Además, gracias a esto, tanto estas clínicas como muchas otras introdujeron un proceso denominado necropsia calificada, que está bastante ya como extendido en casi todos los hospitales y que consiste en que haya siempre un médico forense adicional cuando muera alguien y le haya que realizar una autopsia, ¿no? De forma que cuando haya causas de muerte no naturales no pasen inadvertidas al haber 2 personas analizando el mismo cuerpo y los 2 tengan que dar como, en plan, pues murió de un infarto. No, pues yo opino que no, ¿sabes? Pues así los 2 tienen que poner lo mismo. Vale, eso está bien. Y así, bueno, eso. Y hasta aquí mi caso de hoy. ¿Qué te parece? Muy fuerte. Otro caso de un enfermero asesino. Sí, es que... Y seguro que hay más, ¿eh? Alguno más sacaré. No, ya, qué horror. Cómo nos encanta matar. Es fuerte. Es fuertísimo. Bueno, pues me toca. Yo os voy a contar un caso recomendado por Ana Sotillo. Vale. Que nos recomendó un caso, que voy a contar ahora mismo. Nos situamos el 28 de junio de 1981 con la familia Vila Soldevila, nuestra protagonista. Esta familia vivía en Montmeló, que es una ciudad industrial de, otra vez volvemos, Barcelona. ¿Cómo te gustan, eh? Pero bueno, es cierto que esta familia pasaba habitualmente sus vacaciones en otra propiedad de 110 hectáreas. No sé cuánto es, pero muy grande. Mazo de grande. Muy grande. Que se habían comprado en Esplús, en la provincia española de Huesca. O sea que estaban a un poquillo de distancia entre una ciudad y la otra. Vale. Pues Neus, que así se dice Nieves en catalán, se llamaba la madre de esta familia. Había quedado huérfana de pequeña y había sido criada por sus tíos, quienes le dieron una muy buena educación. Y en 1962 conoció a Joan Vila, que era un campesino sin estudios que tenía novia. Y ella, Neus, que le gustaban los retos, quería conquistarlo. Neus en ese momento tenía 18 años y él tenía 10 más que ella. Vale. Y la chica se obsesionó con él y logró pues su cometido, que era conquistarlo. Aunque hay quien dice que todo había sido por una apuesta. En plan, ¿a que no lo consigues? ¿A que sí? Es que me la imagino como la protagonista de Cómo conquistar a un chico en 10 días. Ay, me encanta esa película. Ya. Y al final se casaron en septiembre de ese mismo año y en 1963 tuvieron a su primera hija.
Después llegaron como el resto de hijos. La mayor tenía 18 años, que se llamaba María Nieves. Luego estaban una pareja de gemelos, que eran Joan y Lluís, con 17 años, Marisol, de 14, María Dolores, de 11 y Ana María, de 9. Vale. Bueno, pues como os decía, Joan Vila era un hombre de campo. Sin embargo, él había conseguido, sin ningún tipo de estudios, o sea, porque no había ni terminado la educación secundaria, se había convertido en un empresario muy importante de la construcción y tenía una fortuna enorme, como de 2 millones de euros. O sea, que se dice pronto. Sí, un dinero que no vamos a ver en nuestras vidas. En nuestras vidas. Y bueno, él había comenzado a edificar y se había vuelto rico. Sin embargo, es cierto que no era todo perfecto, porque Joan ni se dirigía a la gente que no tenía su misma posición económica. Era como, no estás a mi nivel, amigo. En plan, ¿de qué me estás hablando tú a mí, chusma? Sí, pobre. Exacto. Persona pobre. No me toques con tus manos de pobre. A ver si me vas a contagiar la pobreza. Sí, era un poco así, la verdad. Además era un hombre muy recto, muy autoritario. Vamos, que le gustaba mandar o hacer lo que él decía. Como Era a ti. un gilipollas. Era un yayo. Era, Que le gustaba mandar. Pues efectivamente un gilipollas. Y además tenía súper mal carácter, la verdad. Y era súper tirano con todo el mundo, sobre todo con la mujer y con los hijos. Lo cierto es que los vecinos también lo veían un poco así, como un poco, no sé, grosero e imprevisible, de esto que no sabes por dónde te va a salir. Además, era conocido por sus simpatías políticas ultraderechistas. Sí, lo voy a decir. Su pasión por la caza, ojito, y por su afición a las armas. Luce una persona que nos caería bien. La verdad. Luce Tiene persona todo, de Texas. Sí, la verdad que luce una persona que, en plan, que tiene todo lo que a nosotros nos gusta. Nos encanta. La caza, las armas, ser de ultraderecha, todo. Bueno, pues en su finca tenía varias armas además. Y bueno, Joan lo que hacía era que sus hijos, o sea, sobre todo los chicos, trabajaran como peones de albañil. Porque claro, los hombres sí, pero las mujeres no. De ¿Sabes? que las mujeres en la cocina. Exacto. Que para eso estáis. Y bueno, desde los 8 años trabajaron en la empresa de él, imagínate. Que ya desde chiquititos, que poco más salieron de la barriga de su madre y dijeron, venga, ahí, a hacer algo. Es que cómo les gustaba antes tener hijos para explotarlos laboralmente. ¿No es Sí. que es una cosa? De hecho, llegaron a cumplir hasta jornadas de 14 horas. Ay, Dios. Que ya me dirás tú, o sea, hola, perdona, deja a tus hijos en paz. Y además él, como no creía en los estudios, por eso hacía todo esto. De hecho, con sus hijas hacía algo un poco diferente, que les quería buscar un hombre con dinero para casarlas con él. Vale, ya entiendo. Claro. Y además de eso, todos debían bañarse con agua fría para controlar su carácter y trabajar duramente más que estudiar, como lo había hecho él. No les dejaba estudiar directamente, en plan, les decía, eso no sirve para nada. Mira, mami, que no he estudiado y qué bien estoy. Bueno, pues eres un gilipollas. Sí, Es que de verdad te lo bastante, digo. sí. Y además a su mujer, a Neus, la tenía controlada con el dinero. No solo no le daba nada, sino que había días que llegaban a pasar hambre porque le restringía muchísimo todo el dinero. Pero a la vez no le dejaba trabajar. No vaya a ser que una mujer trabajara, hombre. ¿De qué? Independencia económica. No, a ver, realmente sí lo dejó trabajar porque ella, una vez más, estás equivocado. Ella comenzó a vender maquillaje a domicilio. Bueno, la tipo mítica. Avon. La mítica. El mítico trabajo que le dejan hacer las mujeres cuyos maridos no le dejan trabajar. Bueno, pues ella por lo menos se sacaba algo de dinerito. Y ese día, el 28 de junio, volvemos a ese momento de los hechos, la familia estaba pasando unos días en la Masía, en esa casa grande que tenían, donde se iban como de vacaciones, junto a la cuidadora de los niños, porque tenían una cuidadora y todo. A ver, también eran 6 niños, pero también eran ricos, así que se lo podían permitir. Sobre todo esa parte, yo creo que es Claro. la influyente. Entonces, bueno, estaban allí tan contentos, pero deciden que es hora de volver a la vida cotidiana. Entonces, planean marcharse después de comer,
y tienen que volver, de hecho, en coche, en 2 coches, porque claro, no tienen un autobús para 9 personas que eran. Ay, claro. Eran los 6 hijos, ellos 2, más la cuidadora. Es verdad, claro. Sí, y al final el padre y la madre, o sea, Neus y Joan, se echan una siesta, una costumbre bastante española. Y oye, Hombre, las costumbres hay que respetarlas también. hay que respetarlas siempre. Siempre. Entonces, Joan le dice a su mujer que suba a dormir la siesta y también quiere tener sexo con ella y pasan cosas. Y bueno, van a la habitación del primer piso y dejan allí a los niños descansando y algunos otros se quedan en la sala con la cuidadora y se quedan viendo La Casa de la Pradera. Muy de la época. Ya. Y al rato, Neus baja la escalera y su marido ya había quedado satisfecho y profundamente dormido. Y ella pues sigue haciendo las cosas. Pero ¿qué pasa? Que sobre las 4 de la tarde ya se habían despertado y escuchan como llaman a la puerta. Y Neus abre y de repente se encuentra a 2 hombres con capucha y vestidos de negro totalmente. Perdón. Sí. Entonces estos hombres entran de forma muy agresiva y le preguntan por su marido y ella no entiende nada, pero antes de que le dé tiempo a reaccionar, la empujan y entran a la casa y los toman como rehenes. A todos. Sí. A ver, ellos tenían a su marido en el dormitorio principal, que estaba en el primer piso de la casa. Claro, él aún estaba durmiendo. Sí. Vale. Y entonces van a esta habitación y le dicen a Neus, antes de ir a por el marido, que se vaya con sus hijos de casa y que por lo menos hasta que pasen 3 horas que no llame a la policía. Y Neus hace caso y se mete en el coche con la cuidadora de sus hijos y sus 6 hijos con las maletas van corriendo hacia Montmeló, es decir, hacia donde ellos vivían. Y cuando llegan allí, Neus por fin habla con una vecina con la que tenía mucha confianza y le cuenta rápidamente todo muy alterada y rápido llaman a la policía. Y esta les dice que su marido está en el hospital. Cuando pregunta y cuenta todo, le dice, mira, tienes a tu marido en el hospital. Vale. Por eso la vecina se queda con los hijos de Neus y Neus va a verlo corriendo al hospital, que piensa que por lo menos está vivo y tiene algo de esperanza. Sin embargo, al llegar al hospital, le cuentan que su marido ha muerto. Hostia. El hombre había muerto de un tiro, en la sien. Y lo peor de todo es que no había muerto enseguida, sino que la agonía duró unas cuantas horas. Ay, Dios, pobre. Sí. Y bueno, ahí la policía empieza a investigar y sospechan que podría tratarse de algún tipo de atentado político por las ideas de extrema derecha de Joan, pues quien era un conocido militante, que esto no te lo dije antes, de Fuerza Nueva. Que no conozco. Me suena de que ya hablamos de este partido político más atrás, en el capítulo del Rey del Cachopo. Ah, puede ser, sí. Lo que pasa es que yo, la verdad, que no me acuerdo. Pero bueno, sí, un partido político de extrema derecha. Sí, y quien no lo haya escuchado, que se ponga el capítulo del Rey del Cachopo, por favor. Vale. Publicidad encubierta o directa. Realmente. Directísima. Bueno, pues también podía ser un grupo armado como ETA, Grapo, Tierra Lluvre. No sé Llure. si se dice así. Llure. Pero no sé cómo se pronuncia, ¿eh? Vale. Igual es Llura, pero No lo sé. Bueno, que nos lo diga la gente de Barcelona. Ponerloslo... de Cataluña en general. Bueno, sí, perdón, es verdad. Que tú solo los No, discriminas a obsesionada Barcelona. con Barcelona, es cierto, no, de Cataluña. Ponérnoslo en comentarios en Spotify. Vale. Y nada, tampoco descartaban otra cosa como algún tipo de venganza personal o algún problema de dinero, o incluso como él tenía mucha pasta, pues también podía ser que quisieran robarle o lo que fuera, o fastidiarlo un poco, como era tan autoritario y se llevaba mal con mucha gente, Ya. pues a lo mejor querían vengarse directamente, en plan, nos caes mal. Y nada, la policía sigue investigando y de repente se dieron cuenta de un pequeño detalle, que como podréis ver en el nombre del capítulo, se llama la Dulce Neus. Pues que a lo mejor la Dulce Neus no era tan dulce, porque era una mujer sumisa, de modales amables, pero también tenía un lado no tan dócil, ya que a lo largo de los años llegó a tener varios amantes. Uy, eso no lo vi venir. Ya, no te lo esperabas, ¿eh? Pues la versión que dio Neus de 3 horas en la Guardia Civil tenía algunas lagunas. Por ejemplo, ¿cómo es que los terroristas habían tocado el timbre? Era bastante absurdo, o sea, terroristas amables que habían
limpiado los pies en el felpudo antes de entrar, le habían dado la mano, le habían dicho buenos días señorita, ¿cómo se encuentra usted? No sé. Es un poco raro, sí, en plan timbrar, oye, mira, tienes un segundillo, ¿me puedes abrir la puerta? Es solo para matar a tu marido. Exacto, ¿Sabes? es que a ver, no sé, era un poco extraño, la verdad. Y una vez empezaron a investigar un poco el entorno de Joan Vila, la policía fue descartando uno a uno estos anteriores posibles móviles y se centró un poquito en la dulce Neus y, bueno, empezó a darse cuenta de su afición a gastar dinero y de su manera de manipular. Ella, aparte de Avon, tenía una forma peculiar de ganar dinero. Iba junto a sus familiares y amigos y les contaba la situación familiar, un poco haciéndose la víctima. Y ellos le prestaban el dinero que ella jamás devolvía. A veces sí, porque pedía más dinero, entonces con el dinero que le daban, devolvía una parte y se quedaba con el resto del dinero. Ya. Y así como una cadena y una estafa piramidal, incluso más que la de Avon todavía. Te iba a decir, es que Avon ya me parece suficiente estafa piramidal. Sí. O sea, estamos hablando de algo casi nivel como la tienda esta de carcasas de móviles. O sea, porque, ojo, Puede ser. Y después pasó a otro nivel todavía mayor. Iba a los bancos y pedía préstamos poniendo como aval a su marido. Entonces, claro, préstamo, problemas. Y empezaron a investigar un poco más. Las pruebas de las balas llevaron a los inspectores de policía a la conclusión de que el agresor o los agresores podían pertenecer a la familia, ya que la pistola utilizada era la que estaba en casa del hombre. Y aquí la policía empieza a investigar las cuentas bancarias. Al momento de la muerte de Joan, las deudas de Neus eran de más de 110.000 euros. Además, por esa época había conseguido que su marido sacara una póliza de vida a favor de sus hijos por 150.000 euros. Y claro, para los investigadores este móvil económico era el más importante de todos. Además, se cree que ella estaba completamente asustada con que Joan se enterara de sus problemas de dinero, ya que el banco le había dicho que entre el 28 y el 29 de junio le iba a llegar un aviso a casa en el que explicaban que el aval era Joan y en el que ponía todo el dinero que debía y claro, se iba a enterar. Y el problema no era que llegase una carta, sino que detrás de esa carta iban a llegar muchas más. Ya. Porque una carta consigues librarte, pero no, eran cartas amenazándoles con embargarles. Entonces, claro, aquí la policía ya empieza a tener la mosca detrás de la oreja e indagan todavía más. Y se dan cuenta de que Neus y sus hijos se habían ido con las maletas hechas. Lo que te había dicho, de que se fueron con las maletas. Algo raro, si de verdad un secuestrador te dice, pírate de aquí. De verdad, ¿son tan amables de verdad de dejarte coger todas tus cositas? A ver, si son amables suficientes como para timbrar al timbre, valga la redundancia, y decir, oye, mira, podemos subir. Pues igual te dicen, oye, mira, si quieres, mira, tenéis que iros, pero os dejamos 15 minutitos para hacer una maletita así para que no os quedéis sin el cargador del móvil. Bueno, puede ser, pero no sé. Además, después de la muerte de Joan, Neus en varios meses cobró un seguro. Se compró un descapotable, se mudó con su familia a un departamento enorme que decoró y le regaló a su hijo mayor un Ford Fiesta, a los gemelos 2 motos. O sea, que le gustaba gastar el dinero. Además, se fijaron otro detalle, y es que la cuidadora de los niños llevaba un nivel de vida bastante alto. De hecho, un día se fue al banco a cobrar un cheque, pero estaba sin fondos. ¿De quién era el cheque? De Neus. Y le dijo al del banco que iba a cobrar, y que si no cobraba ella, que todos se iban a enterar de lo que había pasado realmente. Y claro, la policía, evidentemente, en el proceso de investigación, fue al banco a ver qué les contaban allí y todo, y el banquero les contó esta conversación, lo cual es un poquito sospechoso. Es un poco sospechoso, lo es, la verdad. E intentaron hablar con la cuidadora, pero ella no quería hablar con nadie. Entonces, lo que hicieron fue hablar con su hijo, un estudiante de medicina, y le explicaron la situación y que su madre tenía que declarar porque si no iba a acabar siendo considerada cómplice en el crimen. Y claro, no querían que esto pasara. Entonces la mujer asustada terminó hablando y el 9 de octubre contó todo lo que había escuchado. Que la madre, o sea Neus, vivía malmetiendo con sus hijos para que ellos
acabaran con la vida de su marido. Ay, Dios, en serio. Pero yo Sí. flipo con Neus. Es fuerte, ¿eh? Neus tenía como un miedo terrible a que su marido se enterase de los préstamos que te decía y les dijo a sus hijos que si no acababan con la vida de su padre, ella se iba a suicidar porque si no, que la iba a acabar matando a él. Ay, Dios, yo Víctima, flipo, ¿eh? todo el rato. Pero Y además- Neus, estás malita. Sí, un poco sí. Y les explicó que la vida sería mucho más fácil sin su padre de por medio, porque claro, como era tan malo y había obligado a su hija mayor, María de las Nieves, a dejar la facultad de empresariales y a los chicos los amenazaba todo el rato si no trabajaban. Además, claro, si apartaban a su padre, pues todo era felicidad. Ya. Entonces la dulce Neus había pensado en varias posibilidades para acabar con Joan. Una era suministrarle fósforos triturados, mezclados con su café. En serio. Sí. Como que no lo iba a notar. En plan, uy, qué fuerte este café. A mí ya me lo parece muchas veces como para añadirle fósforo. Pues lo hizo, pero no pasó absolutamente nada. Otra era cortarle los frenos del coche para que se diera un choque mortal, pero como que no sabían cómo hacerlo bien. Se lo compro. Entonces dijeron, no me quiere venir bien. Después pensaron en utilizar un arma de él y que eso sí que funcionaría porque era más rápido. Entonces, los días anteriores al crimen, la familia estuvo pensando como cuál era el mejor momento de deshacerse de él. Yo estoy flipando, ¿eh? Sí. Y 3 de los chicos probaron disparando contra unos fardos en su casa de campo. Yo es que no doy crédito con que los convenciera a los hijos para hacer eso. Eso es. Pues según declaró Inés, Marisol, la hija, decidió ser ella misma la que hizo esto. Contó que ella decidió hacerse cargo y gritó, por cojones lo tengo que hacer yo. Y siguió diciendo que en esa casa parecía que todos estaban embrujados. Y bueno, pues eso, acusando a Neus de planificar todo el asesinato. Entonces, el día de los hechos pasó lo siguiente. Neus tuvo relaciones con su marido para que se quedase tranquilito y dormido. Y después entró a la sala y le hizo una señal con la cabeza a Inés, que le dice que se vaya como a pasear con sus hijos. Sí, vete un ratito por ahí a dar un paseo. Claro. Con 2 de sus hijos, con los más pequeños, con María Dolores de 11 y con Ana María de 9. Inés no le pregunta porque ya digo, o sea, viene escuchando esto desde hace un tiempo, entonces intuye lo que se viene. Y Neus le dice a sus otros 3 hijos, los más mayores, Juan y Lluís de 16 y Marisol de 14, ahora que papá está dormido es el momento. Es el momento de cargárnoslo. Es que Exacto. es heavy. ¿eh? Sí, sí. Y Neus tenía todo preparado y ya había buscado el arma de su marido, una Star 9 milímetros. No hablamos tiroteo escolar, ya No, lo sabéis. Pero bueno, yo lo digo por si alguien entiende de armas. Y se la entrega a Juan mientras lo mira fijamente, pero el chico duda. Entonces Lluís, el otro gemelo, tampoco se llega a decidir a ayudar. Y coge Marisol, quien ya practicó disparando unos fardos, y dice, mira, si no os atrevéis vosotros, lo voy a hacer yo. Entonces coge la pistola y sube a donde duerme su padre, intentando no hacer ruido. Y ahí Joan le ve que tiene puesto solo un calzoncillo y Marisol, con solo 14 años, le apunta a la nuca y le apunta para no fallar y le dispara. Qué Entonces fuerte. lo hizo la niña y ala, ya está. O sea, en ese momento Se son fue libres de Marisol, Joan. la niña de 14 años, la que se cargó a su padre. Sí, Es muy fuerte. ¿eh? sí. Y Neus hace subir a todos sus hijos al coche y se van a su casa habitual en Montmeló. Y mientras van por la autopista, sobre la altura del kilómetro 189, la autopista que va de Zaragoza a Barcelona, hacen allí una parada que es rápida. baratita. Que yo fui por esa autopista y me cago en todo lo cagable. ¿Sí? Sí. No tengo ni idea. Y bueno, hacen una parada rápida para enterrar la pistola y unos casquillos de bala. Y después deciden volver otra vez para informar a las autoridades de la versión de lo que había pasado. Y aquí Neus es detenida, evidentemente, después de toda esta confesión de la cuidadora. Y claro, no conoce que la cuidadora ha confesado. Y se muestra súper fría y calculadora, negando todo. Pero después de que hablase Inés, como ya tenía la versión, como que no quedaba más remedio que confesar. Los hijos de Neus también pues confiesan y dicen, mira, sí, pero ha sido nuestra madre. Y dicen que su padre, que no se quería divorciar y que los amenazaba con matar a todos si los abandonaba. Y los gemelos llevaron a la policía al sitio exacto donde estaba enterrada el arma. Vale. Y Marisol contó todo y confesó. Además, durante el juicio, Neus aseguró
le tenía miedo a mi marido. Él nos amenazó con matarnos a todos si nos íbamos de casa. Jamás nos llamaba por nuestro nombre. Se dirigía a nosotros diciéndonos sucia, bruta o cabrones. O hijo 1, hijo 2, hijo 3. Podría ser. Y el 2 de junio de 1982, un año después, Neus fue sentenciada a 28 años de cárcel por ser coautora y la cabecilla del asesinato. Un asesinato con alevosía y premeditación, evidentemente. Un parricidio. Y a su hija mayor, María Nieves, la condenaron a 12 años por la complicidad en el crimen. Y a los gemelos, Joan y Luis, a 10 años cada uno. Y Vale. Marisol, la autora material del disparo, que no era la mayor realmente. No, claro, tenía 14. Claro, tenía 14. Pasó a depender del Tribunal Tutelar de Menores. A ver, es que claro, era muy pequeña, en Sí. verdad. Y pasó 4 años en un internado y después unos familiares se hicieron cargo de ella. Y a la empleada esta, la cuidadora, Inés, solo le cayeron 6 meses de arresto por haber comentado todo. Y evidentemente le acusaron por omitir denunciarlos Ya. y una multa. Pero bueno, como confesó, no le pasó nada grave. Y se empezó a hablar de que tal vez la idea de que su padre era un tirano había sido un poco inculcada por Neus para conseguir que lo asesinara. Ya. O sea, como que aquí empezó a tambalearse toda la versión de que él fuese tan malo. O sea, yo creo que sí que era una persona muy autoritaria, Ya. pero realmente, tanto como ellos decían, les hacía tantas cosas terribles. Ya, igual, sí, como que estaban manipulados un poco por su madre. A ver, esto ahí siempre tendremos la duda, ¿eh? Claro, Quiero decir- ahora verás, o sea, por lo que te voy a contar. Porque nada terminó ahí. O sea, el 1 de octubre de 1986, o sea, 4 años después de entrar a la cárcel y un año después de que la historia acabara en la tele con la película Crimen de Familia, pues Neus aprovechó una de sus salidas de la prisión para fugarse elegantemente vestida. ¿Qué es esto? Prison Break. Perdón, este momento, Sí. El Diablo Viste de Prada, pero versión prisión, me parece maravillosa, ¿eh? Y se escapó en bus a Portugal con una de sus hijas, con María Dolores. Y una vez allí dio 3 entrevistas por las que cobró un montón de cantidad de dinero. Otra vez de hacerse multimillonaria la Sí. gente con sus Sí. desgracias. Y una fue para la revista Interview, donde posó en topless. ¿Qué? Que es una imagen súper conocida esa. No, pues yo no la vi, No, pues seguro. Ya, tú no. Y allí dijo que en España... Perdona, eso es un comentario homófobo por tu parte. Ah, no. No podría ser, lo digo porque nunca... Es de que no conoces hablando los ya, tú no. casos. ¿Tú de qué? Pero tú tampoco, es verdad. Y allí dijo que en España no tenía ninguna esperanza de futuro, porque no funciona la justicia y que solo se genera paro y delincuencia. Claro, como que ella no lo era. Claro, en plan, no, yo no soy así. ¿Yo qué he hecho? Solo es la gente. ¿Qué delincuentes que roban? Yo solo me dedico a matar. Y dijo, me he pasado 4 años y medio en la cárcel y no quiero volver. Me voy para comenzar una nueva vida. Y se piró. Sí. Y en el reportaje no contaba dónde estaba y su abogado dijo que había huido a Brasil, pero esto era mentira. Y Neus se financió todas estas salidas y estas escapadas con el dinero que había cobrado de todas estas entrevistas. Y además se creó un pasaporte falso con el que huyó a Colombia. Y luego nada, siguió de viaje hacia Ecuador, donde tampoco se dedicó a nada lícito. Porque resulta que su nueva profesión ya no era Bond, sino que era el tráfico de piedras preciosas. Perdón. Y ese Sí, sí. cambio de profesión tan de repente que parece tú. Por eso te decía, es que es el guión de una película de ciencia ficción. Bueno, eso es el anterior y este igual. Yo no doy crédito. Más específicamente de esmeraldas, Uy. con la ayuda de su hija María Dolores, porque María Dolores y ella sí que se llevaban muy bien. Ah, eran coleguísimas Sí. porque, claro, cargarte a tu padre, ¿no? Entiendo que une mucho. No, sí. Y en junio de 1988, la policía de Ecuador la detuvo en Quito. Bueno, la detuvo a Montserrat Ferrer porque era su nueva identidad. Ya no era Neus. Y la pillaron cuando intentaba vender unas esmeraldas falsas. Mientras estuvo presa, habló con los medios y dijo: la realidad nunca ha podido salir a la luz. Hay personas a los que no les convenía. ¿Cómo va a disparar una niña? Tuvimos que callarlos. Solo nos juzgaron y nos metieron en prisión. Claro, la extraditaron desde Ecuador y llegó a España en mayo de 1989. Y más tarde, en 1993, en una carta enviada al ABC,
se quejó de estar totalmente abatida y desamparada por la injusta situación carcelaria. Que le gustaba un poquito quejarse. Y una de las hijas dijo lo siguiente: mi padre no era un ogro. O sea, hoy por hoy ninguno de los hijos tiene un contacto bueno y sano con su madre. A ver, por lo que sea, ¿no? Sí. No se me ocurre así, la verdad, que ningún motivo razonable. Pero que llegaron a defender bastante la figura de su padre. Ya. Entonces, bueno, que por eso te digo que está ahí un poco en duda. Y Neus por fin salió en libertad provisional en 1997. Y en la revista Hola anunció el casamiento con el empresario catalán Tomàs Busquets. Y con él intentó empezar una nueva vida, nuevos negocios, y intentó unir a esa familia dispersada que tenía, pero bueno, no lo consiguió. Y su nuevo marido murió de cáncer en 2003. Y además escribió 3 libros autobiográficos. El primero se llamó Bajo mi piel, pero no tuvo mucho éxito, la verdad. Mejor. La verdad, que se joda un poquito. Y su hija Marisol, la que mató a su padre, desde los 12 años se alejó de ella y empezó a defender a su padre. De hecho, años después del crimen, en un programa de televisión, dijo que su madre le había sujetado la mano mientras ella disparaba. Vale, bueno, pues... Sí, o sea que por eso te digo que al final se duda un poco de si era todo un poco exagerado. Ya. Que sí, que él debía de ser súper estricto, Sí, pero ¿hasta seguro. qué punto? Y hoy por hoy, pues la dulce Neus no tiene relación con ninguno de sus hijos. Todos terminaron desmintiendo que su padre fuese ese maltratador que habían dicho. La mayor se casó y no quiere saber nada de ella, y los 2 chicos también le dieron la espalda. Dijeron que les había arruinado la vida a todos. Y hoy por hoy tiene unos 79, 80 años y vive en su antigua ciudad, en Montmeló. Y ya nadie la visita porque prefieren mantenerse lejos de su manipulación, mientras ella sigue diciendo que su marido tuvo el final que se merecía. Ya. Yo, bueno, ¿qué quieres que te diga? Flipo un poco, ¿no? Es Con un toda caso esta muy historia. fuerte, en plan, ¿quién te crees que eres? Michael Scofield. Es que totalmente. Escapándote, vendiendo esmeraldas, o sea, perdona. Es que me encanta. Ese momento no lo vi venir, además. No, Ese no, momento no. tráfico de piedras preciosas. Y convenciendo a tus hijos, déjalos en paz si quieres hacer el mal, no sé. Deja de rayar, la verdad. Sí. Y nada, esto ha sido todo. Os vemos el próximo lunes y seguidnos por favor en Spotify, que nos hace mucha ilusión, y comentarnos por ahí todo lo que queráis. Y nos vemos el 30 de octubre en Estación Gran Vía, Podcast, en Madrid. en Gran Vía, y allí con todos vosotros. Qué nervios. Ahí ya. Y qué ganas a la Va a vez. ser súper guay. Sí, va a ser muy guay. Prometemos prepararos un capitulazo. Sí, va a molar mucho. Sin duda, sí. Y bueno, hasta el lunes que viene. Chao. Chao.